pero sí quisiera que la palabra de Dios pudiera llenar nuestros corazones. Tal vez tu situación no es que has perdido algún ser querido, pero estás afrontando las situaciones complicadas de la economía en la que estamos viviendo. Tal vez los problemas en casa se están haciendo cada vez más graves y más complicados. Tal vez el trabajo es lo que a ti te preocupa. Tal vez el mismo yo aquí adentro es el que pareciera que no te deja seguir adelante, pero hoy la palabra de Dios tiene la intención no de calmar tu mente, sino de darte paz, de encontrar cómo es que muchas otras personas que batallaban con cosas que tú estás batallando hoy, lograron tener esa paz que Dios ha prometido para los que creemos en Él. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15 y 17, Jesús dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Imagínate en medio de una guerra de esas que hemos visto muchas veces en las películas. Imagínate que en el momento más complicado de la guerra, donde todo está volando por todos lados, donde hay explosiones que no sabes de dónde vienen, donde tu vida realmente está corriendo peligro, estás entre la vida y la muerte, quisieras de alguna manera encontrar cómo detener toda esa cosa que está sucediendo a tu alrededor, quisieras poder conservar lo poquito que queda, o siquiera salvar lo que parece ya insalvable. A veces en medio de la guerra gritar solo empeora las cosas. Imagínate que en medio de la guerra salías gritando, gritar no sé, en medio de tantas cosas que están pasando alrededor. Tal vez los que te encuentren pareciera como que encontraran a un enemigo más que alguien que busca ayuda. Imagínate que en medio de la guerra, en medio de todo ese ruido, de toda esa devastación, de toda esa complicación, empiezas a agitar las manos pidiendo ayuda, pero tal vez a lo lejos nadie te escucha y tal vez podría convertirse en un malentendido acerca de cómo están pasando las cosas. Para eso se inventó un símbolo que es inequívoco en medio de la guerra, que significa: hey, yo no tengo nada malo que quiero hacer contra ti, y ese símbolo lo conocemos como la bandera blanca. En medio de una guerra donde los gritos podrían malinterpretarse, en medio de una guerra donde las manos arriba podrían malinterpretarse, una bandera blanca siempre va a significar: quiero paz. Sin duda, todos los conflictos son diferentes. Hay muchos factores que los detonan, pero en la comunidad horizontal creemos que si al menos una de las partes sacara desde el inicio la bandera blanca, que practicáramos la rendición, claramente haríamos entender a la otra parte que nuestra intención es tener paz, es nuestra voluntad de negociar, nuestro deseo de no seguir luchando. Pero no me vayas a malinterpretar, Diana, no significa de no seguir intentándolo para mañana, sino de acabar con el problema. Jesús nos enseñó con su vida esta manera de vivir. Efesios 5:21 dice la palabra de Dios: sométanse, que es un sinónimo de ríndanse unos a otros por reverencia a Cristo. Piensa en la clase de vida, Diana, que tendríamos si vivimos en una familia donde todos practican esto: ríndanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Cuántas reglas necesitaríamos de verdad en una casa si todos aprendemos a sacar nuestra bandera blanca? ¿Puedes pensar en algún conflicto familiar o de trabajo que no tuviera solución si todos nos buscáramos rendirnos unos a otros por reverencia o por amor a Jesús? Pero que sea libremente y no por obligación. Que sea un amor a Jesús, no porque algo bueno me vendrá y si no algo malo tendré, sino más bien porque es la única manera de poder terminar con el sufrimiento al que
parece que nos acostumbramos, ya hasta uno dice, es que así soy, es que nunca voy a cambiar, es que las cosas así siempre van a ser. Uno vive enojado con todas las personas que viven a nuestro alrededor, simple y sencillamente porque nos cuesta mucho adaptarnos al estilo de vida que Jesús nos enseñó. Nosotros le llamamos a este principio de vida la bandera blanca. En otras palabras, la vida buena resulta cuando pones a los demás primero, así como Cristo te puso a ti primero antes que a Él mismo. Esta manera de vivir es tan poderosa y trae tantos beneficios que no solamente Jesús la practicó, sino que muchas mujeres y hombres a lo largo de la historia han puesto en práctica este estilo de vida y no han salido avergonzados. Pero Jesús no se detuvo allí. El versículo que leímos hoy dice: sométanse o ríndanse unos a otros por reverencia a Jesús. Quienes tenemos o hemos venido a Jesús y hemos nacido de nuevo, entendemos que debemos someternos unos a otros, no por obligación o como un método de ganar favores de Dios, porque eso es lo que la religión quiso enseñarnos, pero eso no funcionó. Que si hacemos cosas buenas es para que Diosito nos vea que somos buenos y entonces haga buenas cosas por nosotros. Él ya hizo buenas cosas por nosotros y lo que Él nos dice es: hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Debemos entender entonces que esta es la mejor manera de vivir antes de perderlo todo. Muchas veces nuestras relaciones personales, nuestras relaciones en el trabajo son prácticamente unas terribles guerras. Peor que las guerras que hemos visto en las televisiones. Son guerras que en realidad nos están cobrando más de lo que hemos ganado. Y a veces uno ya solo quisiera salir con lo poquito que todavía tienes más. Alguien dice: es que hasta la dignidad perdimos. Tenemos que someternos a las demás personas, rendirnos a las demás personas, porque así amamos a Jesús, porque sabemos y entendemos lo que Jesús hizo con nosotros. Es la manera en que también demostramos nuestro respeto a Dios. Seamos realistas. La mayoría de esos unos a otros, de esas personas a las que Jesús nos llama a rendirnos con nuestras banderas blancas, no merecen nuestra rendición. Es cierto, hay personas que, es más, ni siquiera merecieran nuestro saludo. En serio, te lo acepto. Hay personas que en lugar de hacernos bien, nos han hecho mucho daño, pero quiero llevarte a mirar a Jesús en la última cena, donde le explica a sus discípulos cuánto Él iba a sufrir. Cristo se sometió a sí mismo, a cada uno de nosotros en la cruz, en un sufrimiento terrible. Tú y yo le causamos, fuimos la razón, la causa de su sufrimiento terrible en la cruz del Calvario, porque solamente ese sufrimiento y esa muerte eran las que iban a hacer posible pagar la deuda que tú y yo le debíamos a Dios por nuestro pecado. Su sacrificio, el sacrificio de Jesús, debe servir entonces como una gran inspiración y ejemplo de nuestra rendición unos a otros. La lista que Jesús nos da acerca de rendirnos unos a otros, lo que significa rendirnos unos a otros, incluye, entre otras cosas, perdónense unos a otros, anímense unos a otros, restáurense unos a otros, acéptense unos a otros, cuídense unos a otros, tolérense unos a otros, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Esta es una lista corta de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros a través de Jesús. Dios nos ha perdonado. Dios
nos ha animado constantemente. Dios ha restaurado muchas áreas de nuestra vida. Dios nos aceptó cuando tal vez nadie nos aceptaba. Dios ha prometido cuidarnos y hasta este día lo ha hecho. Dios nos tolera. ¿Y si lo pusiéramos en práctica hoy con otros? ¿Y si todo lo que hemos visto hacer a Dios lo pusiéramos en práctica con las personas que viven en nuestra casa? ¿Y si lo que Dios ha hecho con nosotros lo ponemos en práctica con las personas que viven a nuestro alrededor? ¿Y si lo que Dios ha hecho con nosotros lo ponemos en práctica con las personas con las que trabajamos? ¿Y si aprovechamos a ser mejores con los que convivimos diariamente? ¿Por qué no hoy eliges terminar la guerra en la que vives, que solo ha destruido y ha dejado ruinas a su paso, y sacas de una vez por todas la bandera blanca para vivir mejor? ¿Por qué no mejor somos como Jesús? Hoy quiero dejarte una tarea, y es una tarea sencilla, pero que creo que va a tener un efecto de verdad positivo, un efecto positivo en nuestras vidas y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Esta semana quisiera que pudieras separar tu vida en 3 ámbitos, no porque la vida sea separada, sino vamos a escoger tres tipos de personas. Una persona que vive en tu casa. La siguiente lista va a ser una persona con la que convives fuera de tu casa, ya sea familiar o amigo. Y la tercera tipo de persona es una persona de la comunidad horizontal. ¿Sí? Entonces, es una tarea con 3 personas. Esta semana escoge a una persona que vive contigo, a una persona con la que convivas, ya sea familiar o amigo, por fuera de tu casa, y a una persona de la comunidad horizontal. Y quisiera que utilizaras esta lista. Perdónense unos a otros, anímense unos a otros, restáurense unos a otros, acéptense unos a otros, cuídense unos a otros, tolérense unos a otros y ayúdense unos a otros a sobrellevar sus cargas. Utiliza esta lista corta y comienza a practicar el rendirnos unos a otros para demostrar nuestro amor a Jesús. Tal vez alguien en tu casa te ha hecho daño y necesitas perdonarlo. Tal vez alguien de afuera necesita que lo toleres. Tal vez alguien de la comunidad necesita que lo apoyes. Ese es un buen momento. Toma el teléfono y llama a una de estas personas y pregúntales, diles, enséñales, muéstrales cómo es que Cristo es y cómo es que tú vas a imitarlo a Él.